Eso, arratsaldean, bale guztioi, mila esker, sarin guztioi eta eskerrik asko, argitaletxe diseñe. Hoy estamos aquí para hablaros del currículum de religión. Para eso ha venido Antonio Fernández y estaremos también acompañándole por mi compañero Aymar y yo, que somos de la editorial de Zabala del Vives. Antonio es andaluz, no tiene muchas provincias y les voy a poner como tarea a ver si después de la sesión sabéis de qué provincia es, por el acento. Entonces, tenéis que estar atentos y ahora un pequeño regalo para que adivinen. A los que estáis ahí de la quinta fila hacia atrás, podéis poneros aquí porque tenéis un regalo, hay unas bolsitas muy prácticas y dentro hay un material que os puede ser útil también. Quiero comentaros, Antonio trabaja dentro de la editorial de Vives en proyectos de revisión, lleva muchísimos años y bueno, es un buen conocedor de todo lo que se está moviendo en torno al área de revisión, tanto a nivel nacional como a nivel también autonómico. Entonces, pues bueno, espero que la sesión sea fructífera y nada, gracias. Antonio, creo que algo saben de los que Eso decía el E1 lo controlo más al ser por la tarde, era más difícil. Notar que no controlo ni lo voy a intercalar, pero bueno, espero que el acento no dificulte la comprensión. Si hay algo por decir, pues vamos muy rápido. La idea, yo digo, el trabajo de Vives, llevo la parte de religión, con lo cual ya sabéis todo. Los mejores proyectos son los de Vives, pero como tal no me voy a centrar en presentar los proyectos de religión, sino en situaros frente a nuevos públicos. Entonces, yo no solo digo, yo siempre, cuando estoy con profesores de religión, me presento como profesor de religión al otro lado del libro. Yo he trabajado 5 años en la escuela concertada, 4 años en la escuela pública y terminar el salto al otro lado del libro, estando de editor de libros de religión y en los últimos 10 años pues, coordino los distintos proyectos de religión de la editorial. Pero ya digo, desde aquí, es decir, lo importante es situarnos pues, desde la asignatura, desde la labor que vosotros realizáis y poder iluminar un poco en este lío que tenemos entre manos con la nueva ley y con la asignatura de religión. Entonces, os lo voy a presentar a grandes pinceladas. Me gustaría, en la medida que sea posible, para que podamos tener algunos momentos, como no es mucho el tiempo que tenemos, pero sí que haya algo de intercambio, si os parece, para ver también cómo lo veis y desde ahí abordar un poco el planteamiento general de la asignatura. Antes de empezar, digo, yo creo que... ¿No funciona la megafonía? Sí. Así se ve mejor, ¿verdad? Vale. Es que lo me he puesto por ahí porque parece, digo, creo que aquí abajo digo, podemos comunicar mejor y quedar como más cercano. Yo creo que la labor que hacemos, digo, antes de empezar y de entrar en un nuevo currículum de religión, yo creo que la labor que hacemos los profesores de religión, y por eso comenzamos por aquí, no solo esto de lo de aquí detrás y tenéis las cosas que os han entregado los compañeros de Orizaba, no es solo un tema publicitario, el tema de la clase de rey y cuento. Leía el otro día que el Salmo 4 dice una frase que yo creo que vosotros mejor que nadie compartiréis. Hay una frase que dice: en el aprieto me diste anchura. Parece que los profes de religión continuamente vivimos en un aprieto y también esta ley nos sitúa, aunque yo creo que el currículum, ahora veremos, es mucho más realista que profesiones anteriores, pero siempre parece que andamos peleándonos con los aprietos. Pues a pesar de eso, y yo creo que desde ahí el enfoque que me gustaría compartir esta tarde,
sabemos que la tarea que tenemos entre manos es muy grande, que el mensaje que llevamos es muy grande, que los alumnos con los que trabajamos son muy grandes, y todo eso es anchura que alguien nos regala en medio de estos aprietos. Entonces, desde ahí, pues partir con esta idea de la clase de red y cuenta. Es cierto, todo el debate, ahora entraremos un poco en cuál ha sido la aceptación del currículum, la clase de religión ya de cuenta para la nota, la clase de religión otra vez tiene que estar en la escuela pública o no. La ley ha quedado como está, pero evidentemente, imagino que aquí, mejor que nadie nosotros sabemos que la clase de religión cuenta para muchas cosas que aparecen recogidas en el currículum, pero que también evidenciamos en nuestra aula día a día. Es decir, a trabajar dimensiones como la interioridad, la trascendencia, el asombro, el agradecimiento, la lógica que no se basa solo en el éxito, sino esa lógica de la acogida incondicional. Todas esas son cuestiones que posiblemente, si no las escuchan en nuestra aula y en nuestras clases, pues posiblemente habría alumnos que pasarían toda su etapa educativa sin encontrarse pues, con ese mensaje que yo creo que es muy importante. Ojalá tuvieran la experiencia de fe, la experiencia de encontrarse con el resucitado, pero sabemos que nuestra misión no es hacer catequesis, sino presentar el hecho religioso y el hecho cristiano como algo que aporta también al ser humano. Es decir, que independientemente de lo que después nuestros alumnos hagan o tomen como opción vital, pues que se encuentren con el Evangelio, que se encuentren con los valores cristianos, que se encuentren con la forma de ver y de situarse en el mundo de un creyente, pues le va a aportar elementos que yo creo que son muy válidos. Entonces, desde ahí es desde donde vamos a abordar esta tarde y esta presentación. Y empiezo por aquí porque yo creo que el nuevo currículum nos sitúa frente a una realidad que yo creo que es importante, que es que no solo hay una justificación política de la presencia de la asignatura de religión en la escuela, que veréis, y seguro que ya habéis leído los currículos de religión de las distintas etapas y veréis que siempre comienza con la justificación de por qué la religión está en la escuela. Eso lo en los acuerdos de Iglesia-Estado, en la Constitución Española, todos esos elementos, esa justificación política. Eso está ahí y hay que defenderlo, evidentemente, y que siga siendo esa presencia obligatoria por parte de los centros y opcional por parte de la familia y del alumnado, pero yo creo que hay que ir un paso más allá. Yo creo que este currículum también da ese paso, que es una justificación pedagógica de la asignatura de religión. Es decir, no solo estamos porque hay un acuerdo Iglesia-Estado, sino que también estamos porque hay una justificación pedagógica que justifica o legitima esa presencia de la asignatura de religión dentro de la educación integral de los alumnos. Es decir, si hablamos de educación integral, pues desde nuestra perspectiva, no trabajar con dimensiones como la trascendencia, la fe, la ética cristiana, pues posiblemente esa educación sería menos integral desde nuestro punto de vista. Entonces el planteamiento, y veréis que también en el currículum aparece, va a ser sobre el que nos vamos a mover, esta justificación pedagógica de la asignatura de religión. Aquí tenéis algunos elementos que nosotros señalábamos en ese mural que han dejado los compañeros y que tenéis después en el interior, por algunas de las razones que encontrábamos de esta justificación pedagógica, que encontrábamos nosotros y que están también en el currículum. Algunos de los elementos pues, que tenéis resaltados. El tema del cuidado, qué importante trabajar, no vamos a entrar aquí, pero qué importante trabajar los vínculos. Después de la experiencia de la que venimos, de la pandemia, de todo lo que hemos vivido y todo lo que estamos viviendo, con la guerra en Ucrania,
en esta situación de fragilidad ecológica en la que vivimos, qué importante frente a esa lógica de la competencia imaginar, trabajar una lógica del cuidado, desde el recuperar los vínculos, desde el superar la fuerza como lógica de la sociedad y basarla más en el apoyo. Eso nace de la experiencia de fe, para aprender de la realidad, para conocerse por dentro, para comprender la Iglesia, para vincularnos, para descubrir a Jesús. Aquí seguro que vosotros podríais añadir muchas más razones que justifican pedagógicamente esta presencia de la asignatura de religión en la educación integral de nuestro mundo. Pues desde ahí, desde esta justificación pedagógica, si me permitís, voy a utilizar una imagen para movernos por este acercamiento al currículum, y es la imagen musical. Yo creo que una de las grandes novedades del nuevo currículum de religión y también de la LOE es que se apuesta ya de una manera definitiva y clara por el trabajo de las competencias, por la educación competencial. Yo creo que una de las cosas más competenciales que hay, o una de las que considero muy importante, es el tema musical. Es decir, en música no basta con saber leer un pentagrama, no basta con saber identificar una nota, sino que pues, tienes que aprenderlo competencialmente, te implica personalmente, implica la dimensión emocional, implica lo personal, lo social. Entonces voy a utilizar un poco esta imagen de un festival, un concierto, como el engranaje para acercarnos al currículum. No sé si aquí alguno o alguna seguro que algunos sí, os movéis en ámbito musical o habéis realizado algún concierto alguna vez, o con los chavales algún festival, pues un poco voy a recorrer esos pasos que seguro que vosotros dais. Y el primero es comprobar cómo está el equipo. Antes de empezar, hemos venido por aquí, pues ya sabéis, las tecnologías siempre tienen sus emociones y siempre lo que funciona deja de funcionar. El primer paso es comprobar el estado del equipo. Y aquí, el estado del equipo me lo comentáis seguro vosotros mejor que yo. Es decir, nos encontramos con una ley que ha sido muy controvertido el proceso, donde vuelve a surgir en el debate otra vez como un elemento de importancia la presencia de la clase de religión. Todos compartiremos las enormes dificultades que encontramos en el proceso educativo. Nuestra asignatura es muy importante, pero no es la más nuclear a la hora de plantear una ley. Otra vez vuelve el debate sobre cuál es la presencia. Se vuelve a situar otra vez si cuenta, no cuenta, cómo queda en la carga lectiva. Sabéis que con una reducción en la hora mínima importante. Entonces, ese es un poco el estado del equipo. No voy a entrar a valorar, como entenderéis, políticamente la ley, es la ley que tenemos y es la que nos tenemos que mover. Está aprobado y estamos empezando a trabajar este año con los cursos impares, con lo cual ahí no voy a entrar, pero sí un poco este es el estado y también la situación en la que nos movemos. Por eso comenzaba con ese elemento de encontrar anchura también en esta situación de dificultad. Segundo paso en la preparación del concierto, pues armonizar las voces y los instrumentos. Y aquí me detengo en el proceso de elaboración del currículum. Yo creo que tenemos que felicitarnos por el currículum de religión que tenemos. Ya sé que no es la lectura más apasionante a la que nos habremos enfrentado en la última semana, pero yo creo que es un currículum, ahora veremos, muy realista y que se nota que nace de gente de aula. Y eso es un elemento muy positivo. Todos los que hayáis enfrentado a versiones anteriores, posiblemente podríamos hablar de si compartíamos esa visión de que nacía de aula. Pero este sí ha escuchado a gente de aula. Y el proceso de elaboración ha sido muy interesante
imagino que muchos de vosotros habéis participado en el proceso. La Conferencia Episcopal convocó 4 sesiones donde intervinieron especialistas no solo en el ámbito teológico, que yo creo que eso es un paso importante, es decir, evidentemente la clase de religión tiene teología, pero no solo teología. Entonces intervinieron especialistas en pedagogía, especialistas en psicología, especialistas en metodologías activas y en innovación, en temas de moral y ética, en temas de competencias, y dieron su visión con respecto a la asignatura de religión. Es decir, que un profesor como Javier Valle, que es un especialista en política europea, especialista en competencia, hable en un foro de profesores de religión sobre cómo se debe trabajar las competencias en la clase de religión, es una buena noticia. No es un currículum hecho solo por nosotros y para nosotros, sino que hay un diálogo fluido y interesante con distintas facetas. Y además se ha elaborado de una manera sinodal. Es decir, todo este proceso sinodal en el que el Papa Francisco está metiendo a la Iglesia, también se ha llevado a la elaboración del nuevo currículum. Entonces se presentó un borrador, ese borrador se ha sometido a opinión pública y se hicieron aportaciones y se han tenido en cuenta, que es un elemento positivo. Es decir, yo sé de profesores, de los encuentros que vamos teniendo con profesores o instituciones o sindicatos de profesores o delegaciones diocesanas que han hecho aportaciones y se han tenido en cuenta en el nuevo currículum, con lo cual yo creo que es un elemento muy importante en ese proceso de elaboración. Y después una palabra que tenéis ahí, que si cuando veáis los currículums de la etapa veréis que está muy presente, es la palabra diálogo. El currículum remarca, tengo contado desde secundaria, que es donde yo me movía, en torno a 20 ocasiones aparece la palabra diálogo. Diálogo fe cultura, diálogo entre la asignatura de religión y el resto de la asignatura, diálogo con otras religiones, es decir, está planteado desde ahí. El tercer paso en nuestro concierto, pues conocernos y movernos por el escenario, es decir, ver dónde vamos a desarrollar la interpretación que vamos a realizar. Es decir, yo cuando he llegado, aquí arriba, yo soy pequeñillo, pero ahí arriba me impone, parece que está muy lejos. Me pongo por aquí. Entonces, escenario, en todo concierto, en toda representación, siempre vemos cómo movernos por el escenario. Pues este es el escenario en el que nos vamos a mover. No voy a entrar, porque no da tiempo, a analizar detenidamente cada aspecto de la LOE, porque no nos daría y no llegaríamos a religión, que es lo que nos interesa. Resalto 3 líneas que son las que más afectan a la asignatura. En primer lugar, yo creo que, independientemente de cómo valoremos los LOE del proceso, lo que decía, yo creo que tener una nueva ley de educación, ojalá no durara mucho, no porque sea buena o mala, sino que porque tengamos una ley que dure mucho, pero tener una nueva ley de educación nos sitúa frente a una oportunidad que es dar un paso hacia un cambio educativo para que sea significativo. Yo creo que en esta línea una de las aportaciones importantes que tiene la LOE es el trabajo por competencias, que, como ya habréis visto, afecta de una manera ya clara a la asignatura de religión. Este trabajo por competencia, y esto no es algo que venga de la legislación española, sino que esto es algo que viene de Europa. Es decir, independientemente de lo que pase con la ley en el futuro, no sabemos si cercano o lejano, el trabajo por competencia viene para quedarse. Entonces, ahí yo creo que hay que detenerse y es un elemento a resaltar de esta nueva ley educativa. Y un segundo elemento que yo creo que tiene mucho que ver con la asignatura, con lo que veníamos haciendo, pero que se le pone
presencia también en la nueva ley es poner al alumno en el centro, en la clave del edificio curricular. Este perfil de salida que resalta la LOE lo que hace es poner en el centro de todo el proceso de aprendizaje, y fijaros que hablamos de aprendizaje y no de enseñanza, entonces en el centro del proceso de aprendizaje está el alumno. Entonces todos los cambios que va a proponer la LOE, todos los cambios que va a proponer el nuevo currículum van a tener como punto de partida y como eje vertebrador al alumnado. Y cómo plantear los saberes básicos, cómo plantear los criterios de evaluación, cómo hacer significativo el aprendizaje desde la conexión con nuestros alumnos y nuestras alumnas. Ahora entraremos en ese elemento de qué hace significativo y cómo hacer significativo el aprendizaje, que yo creo que es uno de los elementos nucleares de esta norma. Me comentó Chomín que ya habían trabajado algunos elementos anteriores de los LOE y demás en alguna sesión anterior, entonces esta parte de los LOE voy a verlo un poco más con titulares. Si veis alguna cosa que queréis que nos detengamos un poco más, me decís. ¿Os parece? Digo, para que... antes de seguir, estáis de todas las etapas, ¿verdad? Infantil, primaria, secundaria o... hay de todas. Vale, estupendo. Bueno, pues aquí tenéis los fundamentos de la LOE. Ya digo, me voy a enunciar algunos de los elementos porque afectan también a la asignatura de religión. Estos fundamentos están presentes en la asignatura. La coeducación, la atención a la diversidad, desde el DUA va a ser un elemento que aparece muy remarcado, la Agenda 2030 y los ODS. Esto veréis que también en el currículum la versión, podríamos decir, para nosotros pues sería el Pacto Educativo Global. Esta invitación conecta muy bien, esta invitación que nos hace el Papa Francisco, conecta con esta Agenda 2030 y los ODS. El tema de la competencia digital, este es un elemento que viene para quedarse. Otra cosa será cómo montamos la logística para desarrollar esta competencia digital, que imagino que en vuestro centro pues será muy variado, el acceso que tenemos a lo digital, la forma en la que podemos hacerlo, si tenemos acceso o no, pero es un elemento que está muy centrado en la LOE en ello. El tema del desarrollo del talento, de aprender a aprender, veréis que una de las competencias específicas que se señala también en la asignatura de religión tiene que ver con este aprender a aprender. El tema de la educación para la salud, aparece muy marcado todo el tema a nivel educación de hábitos saludables y también gestión emocional. Esas dos dimensiones aparecen muy trabajadas en la nueva ley. Otro fundamento, este sí tiene que ver mucho con la asignatura de religión, lo que llaman competencias blandas, las competencias, habilidades, destrezas y soft skills, todo lo que tiene que ver con toda la cuestión emocional, lo que llamamos competencia personal, social y de aprender a aprender, y el trabajo de manera interdisciplinar. Aquí otro hándicap. No enmarca mucho lo interdisciplinar. El problema es que generalmente a la religión no nos ponen demasiado fácil el trabajo interdisciplinar. Ahora si queréis comentamos, pero no suele ser habitual que profesores de otros ámbitos, sobre todo en la escuela pública, pues podamos establecer proyectos o líneas de colaboración en este aprendizaje interdisciplinar. Pero la LOE lo marca y el currículum también pone el acento en ello. Bien, aquí tenéis los objetivos: modernizar el sistema educativo, recuperar la equidad, el tema de mejorar los resultados de cara a los informes internacionales, a los informes PISA, y estabilizar el sistema educativo. ¿Y cuáles van a ser? Pues los ejes transversales. Esta presentación os la dejo, digo, por si
dejando a Sony porque tengáis que por ahí ver un repaso de algunos de estos elementos de la biología. Eso sería el marco en el cual se sitúa el nuevo currículum. Perdonad que me separe del micrófono. En este marco, la conferencia episcopal, con los especialistas que han elaborado el borrador del currículum, sitúa la propuesta de lo que va a ser la asignatura. Es decir, tiene que alinearse con competencias. Yo creo que aquí en la diócesis vasca habéis sido pioneros en el trabajo de la clase de religión por competencia. Es decir, yo todavía cuando trabajo con profesores de religión, pues de instituciones, de congregaciones, de la escuela pública, todavía trabajamos un texto de 2009 de Rafael Artacho, donde planteaba cómo trabajar la clase de religión desde el trabajo por competencias básicas, en su momento se llamaban, y desde ahí, pues, esta nueva ley incide en estas competencias clave. Aquí apunta la palabra clave. Digo, para que no hable yo solo y si no entre el acento, recordad que Javi tenéis que decir de dónde soy. ¿Qué significa la palabra clave? ¿A qué os suena? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Clave. Clave, ¿qué significa clave? Clave, viene del latín, llave. Viene del latín llave. Eso es. Fijaos, competencia lingüística. Viene de llave. Es decir, estas competencias son llaves que abren el aprendizaje. Es decir, no son competencias que no han metido otra metodología nueva ahora para trabajar. No, es que según la concepción de la pedagogía hoy del estudio del aprendizaje, estas competencias son llaves para hacer posible el aprendizaje. Y un aprendizaje que no solo sea en una dimensión profesional, es decir, aprender para algo, sino un aprendizaje que tenga también una dimensión personal. En eso yo creo que también los profes de religión nos tenemos que felicitar porque se ha superado una visión solo limitada al aprendizaje como una capacitación para la profesionalización. Es decir, queremos buenos profesionales, pero también queremos personas que se conozcan por dentro, que crezcan personalmente. Va el significado de la palabra clave, que tiene que ver con esta metáfora en la que nos estamos moviendo de la música. En clave de sol, en clave de fa. Es decir, te marca cómo tienes que leer la partitura. Estas competencias también nos marcan cómo debe ser nuestro aprendizaje. Por eso se utiliza la palabra clave. En la anterior traducción, eso de básica se perdió un poco, pero se recupera. Y quedan centradas en estas 8 que tenéis ahí, que vienen de la reformulación que se hizo en la Unión Europea en el año 2018 y quedan planteadas esas 8 de esta forma que tenéis ahí. Competencia, comunicación lingüística, matemática y STEAM, digital, plurilingüe, emprendedora, ciudadana, conciencia y expresiones culturales, y he puesto ahí en otro color conscientemente la personal, social y de aprender a aprender. Son las 8 competencias, las iniciales que tenéis ahí, las que ya hayáis iniciado el proceso apasionante de programar, pues veréis que en el perfil de salida, los descriptores, aparece esa sigla que tenéis ahí, que son cada una de las competencias clave. ¿Desde la asignatura de religión se pueden trabajar estas competencias? ¿Todas? Fijaros, todas, absolutamente todas. Digo que esto era un debate, pues cuando en 2009 empezábamos a escuchar, muchos decían, pero ¿cómo trabajar la matemática desde la religión, la competencia matemática? ¿Cómo trabajar la competencia emprendedora en la religión? ¿Cómo trabajarla?
¿Se ocurre alguna forma? La emprendedora. Hay la que tenéis competencia emprendedora. Llevando a cabo proyectos diversos con los alumnos, en los cuales es de ellos el protagonismo, ¿no? La iniciativa, la creatividad. Es decir, hacer a los alumnos protagonistas de su proceso de aprendizaje. Fijaros, ¿qué es el aprendizaje servicio? Sino una propuesta de competencia emprendedora, que seguro que lo habéis trabajado de alguna manera en vuestra aula. Un proyecto de aprendizaje-servicio donde a la vez que hacen un servicio, pues puede ser el centro, vamos a hacer un proyecto de mejora de la convivencia en el centro desde la asignatura de religión, porque nos vamos a centrar en el acompañamiento de gente que está sola. Es un proceso de servicio, pero fijaros, el aprendizaje-servicio tiene los dos elementos, es decir, que haciendo ese servicio aprendan. Pues fijaros, son todas competencias, por ejemplo, lo que veíamos, el latín, el hebreo, el griego. Trabajamos la competencia lingüística desde ahí, es decir, por eso, que sepan que clave viene de llave, o que descubran qué significa Akbar y conecten desde ahí con la experiencia nuclear del cristianismo, es decir, que nuestro Dios, el Dios de los cristianos, se atrevió a llamar a Dios no solo Padre, sino Akbar, que es papaíto, es decir, esa cercanía, esa vinculación tan profunda que nace de la visión de Jesús. Lo estamos situando frente a esas competencias. Y he resaltado la competencia de personal social y de aprender a aprender porque de una manera importante veréis que es el nexo más claro con la asignatura de religión. Se pueden trabajar todas, pero veréis que en esa competencia concreta se puede ahondar porque tiene mucho que ver con la esencia del currículum y con la esencia de lo que trabaja. Si habéis podido compartir, os recomiendo que para este tema de competencias clave leáis o veáis, hay diversas, si tecleáis Javier Valle, competencia clave, que fue uno de los que intervino en el proceso de elaboración del currículum. Él resalta, Javier Valle, que es un experto de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tema de competencia a nivel europeo, resalta que esta competencia personal social y de aprender a aprender es uno de los grandes potenciales de la asignatura de religión. Recomiendo que ahí, si podéis ver algo de él, yo lo que os presento aquí sigo mucho su planteamiento. Bien, ¿qué son las competencias clave? Un gran debate que ha habido en el proceso de elaboración del currículum es que parecía, digo, también de la propia LOE, decían que habían desaparecido los contenidos, es decir, que se había dado como se habían aligerado mucho los contenidos y se trabajaban otras cosas. En sí, no es así. El tema competencial ¿tiene contenido? Sí, hay contenido, pero no se reduce a ello. Por utilizar una imagen, a mí me resulta muy gráfico este elemento de un embudo donde metemos tres elementos, que van a ser los que componen las competencias clave. ¿Veis? Hay conocimientos, que serían los conceptos, es decir, hay que saber quién fue Napoleón, pues hay que saber quién fue Napoleón, hay que saber quién fue Pedro, hay que saber quién fue Pedro, pero no se limita a conocimientos, sino que también tiene que haber destrezas. Es decir, en una sociedad como la que vivimos, donde todo se autoconstruye, digámoslo así, tiene que haber un aprendizaje en destrezas, en el que el alumno tome conciencia de cómo aprende, que sepa gestionar la información, sepa tener los procesos para ir evolucionando del aprendizaje, y tiene que haber también actitudes. Tiene que ver mucho con esta competencia personal, social y de aprender a aprender. Y de ahí se
Como resultado, y para concretar esas competencias, veréis que las competencias clave aparecen y las competencias específicas, en el caso de la asignatura de religión, aparece un enunciado en una o dos líneas y después aparecen unos descriptores de desempeño. En el caso de las competencias clave se concretan en el perfil de salida. Veréis que aparecen enumeradas cuáles son los desempeños, es decir, qué es lo que el alumno debe adquirir una vez que hayamos trabajado cada una de esas competencias. Podríamos decir que de los objetivos, si veis en el anual, desaparecen los objetivos, que eran los objetivos antiguamente, los objetivos pasan a llamarse competencias clave y los conocimientos pasarían a ser ahora los saberes básicos, sabiendo que no se reducen solo a ellos. Y las metodologías, como ahora veremos cuando entremos en el currículum, serían las situaciones de aprendizaje. Digo para que veamos que hay novedad, pero hay elementos que ya nos suenan de cosas que habíamos hecho anteriormente. Aquí un poco digo, lo hacemos con cierta agilidad porque el tema tiempo es un hándicap, pero desde esta perspectiva del trabajo por competencia, si queréis compartirnos un poco, ¿qué creéis que deberíamos mantener de lo que hemos venido haciendo y qué nos obliga a cambiar? A lo mejor no tenemos que mantener todo porque ya lo trabajábamos o tenemos que cambiarlo todo, pero un poco detenernos, y si podemos compartirlo un poco porque sea más rico mejor, pero si no, por lo menos si hacemos esa pregunta. ¿Qué creéis que debemos cambiar de lo que hemos venido haciendo y que deberíamos mantener? ¿Qué deberíamos mantener? Es más fácil, ¿no? ¿Habéis trabajado proyectos con vuestros alumnos? Si habéis trabajado con proyectos, imaginar un proyecto, hemos hecho un proyecto a lo largo del año, con una línea que encaja bien con este planteamiento de aprendizaje competencial. Más cosas que debería aprender. Mantener, ¿verdad? Yo creo que los conocimientos mínimos para poder ser competente, para interpretar el hecho religioso en el ambiente en el que vive la persona. Es decir, mantener unos Conocimientos mínimos. Es decir, yo creo que ahí hay un doble juego. Hay que mantener conocimientos, pero tendríamos que cambiar algo en concretar cuáles son esos mínimos. Es decir, fijaros que antes teníamos un currículum inabarcable, es decir, imagino que todos teníamos la misma sensación para el currículum que he hecho y ahora como lo hago, cuarto de primaria, todo el curso dedicado al pecado y al perdón y darle vuelta durante todo el curso a ese concepto con un montón de conocimientos. Es decir, hay unos conocimientos, pero tenemos que hacer un trabajo que en cierta medida nos da el currículum de establecer cuáles son esos. Es decir, ¿ha desaparecido los conceptos? No. ¿Ha desaparecido lo teológico en el currículum? No. ¿Ha desaparecido la referencia bíblica, evangélica, de la moral, de la historia de la Iglesia? No. Lo que sí hay que hacer es situarla o cambiar, si queréis, el enfoque, desde donde lo veo. ¿Más cosas que deberíamos mantener? Dar protagonismo a los alumnos y alumnas. Eso lo habéis hecho todo. Estoy seguro, no os conozco, no he estado nunca, pero los profesores de religión, si algo hemos hecho a lo largo de nuestra tarea profesional, es poner al alumno en el centro.
¿Hemos dado currículum? Sí, hemos puesto, y encima, en los que trabajáis en la escuela pública, de una manera muy reforzada, por eso, porque también tiene que haber una vinculación para que ellos se vinculen a la asignatura, haya una vinculación, estén presentes, es decir, eso seguro que lo habéis hecho. Yo creo que eso es uno de los grandes ejes y aunque nadie lo va a reconocer, yo creo que el colectivo de profesores de religión ha tenido un papel importante en la definición de este perfil de salida y poner al alumno en el centro del currículum. ¿Qué deberíamos cambiar? Pues aunque estemos en una reunión de una editorial, no estar preocupados por dar todo el tema en un libro. Si no se dan todos los temas, lo importante son los alumnos. Entonces, bueno, pues jugar con eso y trabajar desde ahí. A veces hemos estado muy preocupados porque había que dar todas las unidades del libro. Claro, con 1 hora a la semana, pues no sé ni con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, igual es hora de aparcar un poco eso y centrarse más en la profundidad y no tanto en la extensión de los contenidos. Claro. Ahí también digo, por nuestra parte, veréis, nosotros en el planteamiento de los nuevos proyectos hemos tenido muy claro, o hemos querido tener muy claro, ofrecer distintos itinerarios a la hora de acercarse a cada una de las situaciones de aprendizaje. Es decir, que tú tienes 1 hora a la semana para trabajar, oye, te propongo que lo trabajes desde aquí. Que tú trabajas por proyectos, pues tienes un planteamiento de la asignatura de religión solo por proyectos. Es decir, que desde ahí también está. ¿Qué debemos mantener? ¿Qué debemos cambiar? Digo, no me entretengo mucho porque si no se nos va el tiempo y no, pero yo creo, sí. Yo creo que hay una cosa que hay que, no sé si cambiar, pero sí que hay que cambiar. No se puede dar el mismo currículum de la misma manera, ya podemos ser me pasa. En un mundo rural, una sociedad que todavía vive de la agricultura, animales, y en un centro en el cual el 99% son inmigrantes. La mayoría con una lengua acaban de llegar aquí y no saben nada. Y ahí hay un error que no creo que lo cometamos nosotros, pero muchos profesores chocan de una manera brutal con la realidad. Es imposible hacer las cosas así. Es decir, hay que pensar cómo son los chavales que tienen, qué realidad viven, qué es lo que está pasando, y luego una estrategia de eso que se ocurre. ¿Cómo lo vas a llevar a cabo para saber las competencias? Porque lo que le vale a uno, no le vale a otro. La conclusión es absolutamente así. Y eso a veces ¿Cómo te llamas? cambia. Digo, aquí tenéis el planteamiento de qué es una situación de aprendizaje. Ahora, cuando yo empiece con la línea de que una situación de aprendizaje va a quedar, ¿y esto qué quiere decir? Una situación de aprendizaje es plantear el aprendizaje desde el contexto de los alumnos. Es decir, no es lo mismo hablarle de las 99 orejas y una a alguien que vive en una zona rural y que sabe que a mis hijos que viven en Madrid, que ven una abeja cuando vamos al zoo. No es igual de significativo plantear el aprendizaje y eso es lo que busca una situación de aprendizaje. Es decir, que los conocimientos, destrezas y actitudes que tenemos que trabajar estén contextualizados en la realidad de los alumnos y que al plantearlo les sea significativo. No sé si habéis fijado ahí en los papelitos que tenéis en esto de... no sé dónde lo tengo. En esto hay una de las imágenes que aparece la maestra, bueno, para aprender de la realidad, y aparece la maestra abriendo la ventana y todos los alumnos mirando por la ventana. Eso es esta importancia del contexto. Es decir, tenemos que hacer que el contexto entre en el aula. No aprender en etéreo y después ellos que lo apliquen a cada uno de sus contextos, sino hacer que esa realidad entre en el aula. Con lo cual ya veis que el planteamiento de la ley tiene en cuenta elementos que yo creo que vosotros tenéis muy presentes. Yo creo que es importante esta cuestión de aprender y qué debemos mantener y qué debemos cambiar, porque en cierta medida
hay cuestiones que ya tenemos recorridas y hay también, como en todo proceso de construcción, que desaprender algunas cosas. Es decir, y que empezar, y que eso también pues nos sitúa frente a un proceso ya personal nuestro como profesores de religión. Es decir, cambia la realidad para los alumnos, también cambia para nosotros. Los alumnos aprenden de una manera nueva, nosotros tenemos que aprender también con ellos. Es decir, desaprender algunos elementos. Yo sé que ya tenemos bastante tarea y muchas veces nos hemos sobrepasado, pero yo creo que es importante hacerlo desde ahí. Y si algún colectivo tiene esa capacidad de acomodarse a la realidad y de adaptarse, es decir, somos los profesores de religión, somos un claro ejemplo de la teoría de la evolución. Es decir, ahí estamos ley tras ley, adaptándonos, mejorando, haciendo que la asignatura pues, responda a la realidad. ¿Qué tiene que ver con estas competencias claves? Pues aquí tenéis algunas de las destrezas, hemos visto que son conocimientos, pero también son destrezas. Estas destrezas deberían aparecer de una o de otra manera en nuestro trabajo de la asignatura de religión. Es decir, pues que al aprender, al acercarnos a la vida de Jesús, al acercarnos a la historia de la Iglesia, al acercarnos a la forma en la que los cristianos se sitúan en la realidad, o cómo ven la vida, cómo ven el problema ecológico, trabajar estos elementos, trabajar el pensamiento crítico, que seguro que conocemos, trabajar la creatividad, acercarnos a la fe, no acercarnos a un museo. Esto es muy bonito el vuestro de aquí de la catedral, que hemos hecho para hacer visita previa, pero no es solo visitar un museo, es decir, nos estamos enfrentando a una realidad viva y una realidad que tiene que ver con creatividad. Entonces, trabajar esa dimensión creativa, la iniciativa, esto que hemos visto de el emprendimiento, el aprendizaje al servicio, la toma de decisiones. Tenemos que ayudar a desarrollar en nuestro alumnado la capacidad crítica, la capacidad de decisión, la resolución de problemas, la asunción de riesgos o la gestión emocional y sentimental. Nuestros alumnos no pueden pasar infantil, primaria, secundaria y bachillerato sin que hayamos hablado con ellos pues, de cuestiones como la gestión emocional, como la debilidad y la fragilidad. Son situaciones que tenemos que trabajar con ellos. Y nosotros como profesores de religión, mucho más, es decir, que en la vida no todos son éxitos, no todo es positivo, pues hay que aprender del error y tiene que estar presente en el proceso de aprendizaje, hay que aprender de la fragilidad, hay que aprender del fracaso. Y fijaros que la vida de Jesús es desde ahí, es decir, la crucifixión puede verse como una experiencia de fracaso y desde ahí trabajar con la experiencia de abordarse a la situación, a enfrentarse a la situación del límite de la vida. Pues esas son destrezas que de alguna manera tenemos que trabajar en nuestra asignatura. Últimamente se oye mucho la palabra resiliencia y yo soy un poco reticente. Porque yo no creo que sea cuestión a nivel humano de ser resiliente, es decir, de soportar, aguantar. Y yo creo que el profesor y la profesora de religión debemos estar más allá de todo esto. Me explico. La resiliencia creo que se queda cortísima en cuanto a lo que nosotros deberíamos de trabajar con nuestros alumnos. Eso de que ya sabemos dónde viene la resiliencia, ¿no? Materiales que aguanten en el mundo de la construcción, de la arquitectura, de la ingeniería, materiales que aguanten estrés, ¿no? Momentos de estrés. Bueno, pues yo creo que a nuestros alumnos y alumnas, como profesoras y profesores de religión, lo que debemos de hacer es darles elementos para superar y trascender lo que acabas de decir, los momentos de frustración, de dolor, de impotencia, de incapacidad.
Yo estoy un poco harto ya de la siguiente. Claro, hay que ir al hondo. Es decir, yo creo que, gracias por la aportación, yo creo que es muy importante. Es decir, nuestra tarea no es desarrollar superhéroes, supermujeres, sino ir al hondo y a esa experiencia de trascendencia. Es decir, que ya decía, a lo mejor nuestros alumnos no se van a encontrar con Jesús resucitado, no van a tener fe en el futuro, pero que vean que la realidad tiene una profundidad, tiene una trascendencia, hay un hondón. Es decir, y que yo me puedo, pues se puede pasar por una situación de fragilidad, una situación límite, y ahí pues descubrirme a mí mismo, descubrir al otro, descubrirme unido en la fragilidad a otro, y evidentemente también se van a sentir, yo creo, sostenidos por otros. Y ahí es donde podemos ahondar en esa experiencia de Dios. Y puedes decir, oye, ese proceso que seguramente tiene con vuestros alumnos, no, yo soy ateo, yo no creo en nada. Empiezan en quinto de primaria, no, yo soy, bueno, venga a la clase de religión, pero yo... Y después ya en tercero de la ESO queda, bueno, parece que algo hay, pero no es... Es decir, esa experiencia que ellos hayan sido capaces de ver que algo les sostiene. Yo creo que eso, si digo, que a todos nos gustaría que tuvieran la experiencia de encontrarse con la fe y de encontrarse con su resucitado. Pero si por lo menos ven que no todo es lo lineal, lo que vivimos cotidiano, sino que hay una profundidad que nos sostiene, pues ya ahí es una destreza y una competencia importante que trabajamos con él. No sé si me va a dar tiempo a ver todo lo que... Aquí tenéis las competencias, las tres dimensiones: desarrollo personal, social y profesional, ahí es lo que se trabaja. Y para que distingamos un poco más claramente qué son las competencias, me resulta muy ilustrativo esta imagen que viene de Javier Valle, que es distinguir entre competencias, llamémoslo cuestiones Google, y competencias. ¿Qué es una cuestión Google? Ahí os pongo algunas. ¿Cuál es el nombre del último nombre de la paz? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? El orden de la bienaventuranza. Seguro que muchos de vosotros, como yo, pues la aprendisteis. Pongan yo a mí mi papa, los pobres, los mansos, los libres de corazón, los que lloran, y así. Eso es una cuestión Google. Es decir, evidentemente hoy el acceso al conocimiento es ilimitado. Entonces, ¿de qué nos sirve que el alumno recuerde la bienaventuranza según la versión de Lucas en el orden? Esas son cuestiones que pueden tener acceso a ello. ¿Tiene que haber conocimiento? Pues sí, claro, es decir, que sepan situar a Jesús en el tiempo, pues un elemento importante, que sepan situar a Abraham, Moisés, son elementos importantes, pero este acceso al conocimiento ya es limitado. Y de tener estas cuestiones pues roba mucho tiempo que se puede dedicar a un trabajo más competencial. Es decir, esas preguntas las contrapongo con algunos desarrollos competenciales en esta clase. En caso de yo me puedo aprender las 8 bienaventuranzas de alguna forma, pero desde ahí, desde las bienaventuranzas de Jesús, que se las da y tienen que conocer qué son, cómo afronta un cristiano el trabajo diario, que significa bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pacíficos, los que lloran. Da la importancia personal fundamental al éxito profesional, cómo reaccionaría ante un caso de acoso laboral. Aquí la está situando frente a un trabajo en clave competencia. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos en CUMI, que es una cuña publicitaria, pero no, es un proyecto de religión por proyectos, pues ahí donde tú puedes estudiar la vida de Jesús, acercándote al Evangelio y aprendiéndote la vida, el nacimiento, vida, acá poniendo tus fotos, elementos importantes. Tú les dices a los alumnos, tenéis que trabajar. El proyecto de este trimestre es un scrapbook de Jesús. Aquí vamos a trabajar a lo largo del curso del Evangelio y al final del curso tenéis que presentar vuestro scrapbook, donde haya la
metodologías que quieren destacar, qué pondrían, qué número resaltan, qué no pondrían. Ahí están trabajando competencialmente y no solo que se acuerden de esos momentos más no me están licencias poéticas, pero yo creo que muchas veces las imágenes tienen una capacidad más de enganchar que el discurso. Dame un pez, esto seguro que lo conocéis, ¿verdad? Dame un pez y comeré un día, enséñame a pescar y comeré siempre. Pues bien, el aprendizaje competencial, nada, ni peces, ni siquiera enseña a pescar. ¿Qué es lo que hace el aprendizaje competencial? Pues enseña a hacer caña según lo que se tiene a mano, para que se pueda pescar en cualquier río o en cualquier mar. Eso es lo que tiene que ver con el aprendizaje competencial. Y desde este aprendizaje competencial, este sería el primer nivel, las 8 competencias clave que hemos enumerado, y se da un paso más de concreción en las competencias específicas, que eso es lo que aparece en el currículum de religión. Si miráis, en el currículum de religión hay siempre 6 competencias específicas, que son las mismas, ahora veremos, son las mismas desde infantil hasta bachillerato. No son iguales en la redacción y en los descriptores en los que se concreta cada una de esas competencias específicas. Y esas competencias clave y competencias específicas tienen una relación muy estrecha con los criterios de evaluación. Es decir, trabajar por competencia afecta de una manera fundamental a la forma de evaluación de la asignatura. Como sabéis, la asignatura de religión es evaluable. No cuenta para la nota, porque así lo establece la ley, pero sigue siendo evaluable, de acuerdo a esos criterios de evaluación. Trabajar por competencia, como podréis suponer, conlleva que la evaluación no es solo poner la nota, no es solo una evaluación numérica. Es una evaluación en clave competencial donde se evalúa, se puede evaluar algún elemento numéricamente, pero no solo no es una evaluación numérica que lo que busca, podríamos decir, es clasificar, es decir, poner una nota, sino que es una evaluación competencial que lo que busca es ver qué competencias se han adquirido y mejorar. Entonces la forma de evaluación pues, va más en línea de rúbricas. Como podréis ver, cuando veáis cualquiera de los materiales, veréis que la programación de la evaluación se realiza mediante rúbricas pues, que permiten situar mejor en qué proceso está el alumno. Volvemos otra vez a poner al alumno en el centro también del proceso de evaluación y ver qué elementos tenemos que trabajar para mejorar. Bien, perfil de salida sería, recordad que estamos moviéndonos por el escenario, hemos visto competencias clave, que sería el primer elemento a destacar, y el segundo, el perfil de salida. Estamos todavía viendo los loros, pero si veis, estoy trabajando las líneas que más tienen que ver con la asignatura de religión. Somos los que nos pasamos horas y horas delante de una pantalla, los que estudiamos sin papeles ni libros, los que pintamos sin pinceles y componemos música sin instrumentos, los que decimos te echo de menos, así, los que aprendemos cosas por nosotros mismos y las enseñamos. Somos los que creamos nuevas aplicaciones que mejoran la vida, los que convertimos nuestros hobbies en nuestra profesión, los que hacemos pinch, zoom y swipe. Somos los que vamos a cambiar el mundo. Somos la nueva generación. Somos tus hijos. Hay una nueva forma. Ya viene la publicidad y... ¿Coincidís que vuestros alumnos, vuestras alumnas se situarían un poco en esta línea? Vuestros alumnos, vuestras alumnas de este pequeño spot que hemos visto, ¿creéis que ese sí que define algunas de las líneas que viven vuestros alumnos, vuestras alumnas? Venga, damos pinceladas, ¿de qué rasgos serían? ¿Qué rasgos me parecen? Yo no sé si son tan creativos, creo que son más pasivos. Más pasivos que creativos. El móvil tiene, el móvil sí.
digitales, digo, móvil y horas en el móvil, estamos. Más. Cuando estás motivado, sí que son. Cuando estás motivado, sí que son creativos. Cuando están motivados, son creativos. Más. Hay un elemento que se resalta mucho, que aparece también aquí, pero a veces pasa desapercibido, el tema del autoaprendizaje. Es decir, hoy por hoy, yo creo que se ha instaurado en todo, también en ello, la cultura IKEA, es decir, el hacérnoslo por nosotros mismos y además le coges cariño porque lo ha hecho tú. Es decir, esta cultura del autoaprendizaje tiene la capacidad de aprender lo que quiera en cualquier momento. Es decir, para que van, que yo quiero hacer lettering, pues se van al vídeo de YouTube y aprenden cómo se hace lettering. Que quiero aprender a componer, como aparecía un chico haciendo música, quiero aprender a componer con este programa. Pues se van a un tutorial y allí aprenden cómo. Es decir, yo creo que este elemento del autoaprendizaje está muy presente. Y si veis en el desarrollo del trabajo por competencia, está muy presente esta línea. Es decir, yo creo que desde ahí veis que hay pinceladas. Habría que ver también el tema, por ejemplo, vuelvo otra vez al tema emocional, si aparece muy trabajado, al tema relacional, cómo se relacionan hoy nuestros alumnos, cómo es la inserción en el mundo adulto, cómo le damos protagonismo, es decir, este elemento que ya ha aparecido en alguna de las aportaciones de empoderarlos, hacerlos protagonistas de su propio aprendizaje, que debemos estar presentes en el currículum. Por una parte, el perfil de salida va a apuntar a dos preguntas. ¿Qué tipo de personas queremos trabajar en nuestras clases? Es decir, cuando nuestros alumnos salgan de la etapa educativa o del centro en el que estamos, ¿qué elementos nos gustaría que se hubieran trabajado? Y un segundo elemento de este perfil de salida tiene que ver con los retos a los que tienen que enfrentarse. Desde ahí viene definido el perfil de salida. ¿Qué elementos de su personalidad vamos a trabajar y qué retos tienen que enfrentarse para que desde ahí pues, los preparemos a esos retos? Estos son los que enumeran los LOE. Son algunos de ellos, digo, los tenéis ahí. El consumo responsable, la vida saludable, digo, no voy a reducir. Fijaros que hay algunos que tienen que ver con el mundo profesional, otros no solo con ese mundo profesional. El tema del compromiso ciudadano, la confianza, la valoración de la diversidad. Es decir, fijaros que se ha dado un paso importante en retos pues, que tienen que ver con la dimensión social, la personal y de aprender a aprender. Por tanto, aquí tendríais el elemento del perfil de salida. Y desde ahí, el último paso sería ver cuál va a ser la partitura que vamos a tener que interpretar, que es el nuevo currículum de religión. Aquí me detengo en estos 6 elementos que tenéis ahí, que muchos de ellos ya hemos enumerado. Es decir, ya hasta ahora hemos visto lo que eran los LOE y me detengo ahora en lo nuclear del currículum de religión. Sabéis que se aprobó en una fecha, nos dieron mucho tiempo para pensar, el 24 de junio de 2022 se aprueba el currículum, 24 de junio. Yo a la gente de mi equipo le dije, el día 20 los reuní y les dije, este año nos quedamos sin vacaciones porque todavía no se aprueba el currículum, no nos han aprobado los libros y el día 24 se aprobó. El currículum desde infantil lo tenéis publicado en web, hay una lectura que puede ser algo del principio, pero que de verdad yo creo que tenemos que felicitarnos por este nuevo currículum, porque contrastándolo con profesores de otras materias y con compañeros editores de otras materias nos decían, es que es un currículum muy bien hecho. Es decir, que el engranaje entre competencias específicas, criterios de evaluación, perfil de salida, está muy bien hecho.
Y yo creo que ahí se nota esta presencia pues, de gente de aula y la contribución pues, de todos los que han colaborado. Aquí destacaría algunos elementos. Primero, aportaciones de la ética. Esto suena a lo que hemos visto al principio, la justificación pedagógica de la asignatura. Pues así empieza el currículum de religión, destacando cuáles son las aportaciones de la asignatura de religión a la educación integral de los alumnos. Es decir, que nosotros, nuestros alumnos, a los creyentes, a los no creyentes, a que sea de otra religión, estos elementos tenemos como objetivo desarrollarlo con el tema de la autonomía, del proyecto vital, de la visión del ser humano, del hombre y de la mujer en la antropología cristiana, que yo creo que es muy importante, el tema de la inserción en comunidades de referencia, la realización personal, desde este elemento que destacábamos no solo desde la resiliencia, no entiendas que no estamos proponiendo aguantar, sino aprender a aceptarte, a conocerte, a aceptarte y a definir también cuál es tu identidad y tu forma de estar en el mundo. Un segundo elemento, las fuentes del currículum de religión. Esto no lo pongo porque veamos que hay muchas fuentes, que yo creo que ya es un valor, sino que vuelve a aparecer a través de la palabra diálogo. Todas estas son fuentes que se han tenido en cuenta en la elaboración del currículum. La teología, evidentemente, pero también la psicopedagogía, el marco europeo de las competencias, los ODS, el Pacto Educativo Global, la ecología, podemos seguir, pero aquí tenéis los núcleos fundamentales que destaca el currículum. Aquí tenéis las líneas del Pacto Educativo Global, que no me voy a detener, pero que veréis que está muy presente en el nuevo currículum. Y estas son las 6 competencias específicas que aparecen en el currículum de religión. Este es el enunciado de primaria, he cogido el del medio, porque normalmente suele haber más maestras de primaria, pero las 6 competencias son competencias específicas, son las mismas en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato. Son las mismas. El enunciado va variando, es decir, donde en un sitio pone identificar, en otro pone concretar, te va perfilando, pero los destacados y los nombres son míos, eso no viene en el currículum, pero de cara a visión, creo que es un denominador para distinguir. La primera, lo que tiene que ver con la dimensión personal, todo el trabajo de la identidad, de la dignidad, trabajando biografías y figuras inspiradoras. Aquí lo hace el niño a todo el mundo bíblico, la referencia al Evangelio. Segunda dimensión, la social, todo lo que tiene que ver con estructuras de pertenencia, con convivencia, sostenibilidad del planeta, la dimensión socioemocional. Tercera, la dimensión ética, y aquí es ya donde sitúa el currículum en la clave del reino, en el concreto, en el currículum de secundaria se hace mención explícita al reino de Dios como perspectiva desde la que situar éticamente, o de situarse en el mundo desde una ética cristiana. Una cuarta competencia específica que tiene que ver con lo cultural, no solo con aprender el patrimonio, sino con el desarrollo de toda la competencia contemplativa, aprender a mirar, aprender la dimensión simbólica, eso de ver en lo profundo, lo que antes indicábamos de ver en lo profundo. Una quinta dimensión que es la espiritual, el trabajo de la educación de la interioridad, también de la clase de religión, es decir, la interioridad no es una competencia, es decir, no le hace la competencia a religión, sino que es una de las competencias propias de la asignatura, con lo cual que abramos espacio para pensar, para hacer silencio, para hacer una meditación bíblica, para hacer un momento de escucharse por dentro, de aprender a hacer gestión emocional. Estamos
estamos trabajando en una dimensión importante de una dimensión específica de la asignatura. Y por último, la competencia que tiene que ver con la síntesis teológica, es decir, que pueden hacer una síntesis en el sentido de construir su propia identidad a partir del contraste con la figura de Jesús, con la figura de la creencia cristiana de fe. No me voy a detener mucho aquí. El tema de situaciones de aprendizaje es otra novedad del currículum. Ya hemos visto qué es plantearte la programación, es decir, tiene que ver con la programación didáctica, y lo que busca es que el aprendizaje sea significativo para los alumnos. Es decir, he puesto aquí a cualquiera de vuestras alumnas que siempre te preguntan, profe, ¿y esto para qué? Pues lo que buscamos con las situaciones de aprendizaje es que ellos descubran el para qué. ¿Qué elementos tiene, cuál es el objetivo y qué componentes tiene una situación de aprendizaje? Pues lo tenéis ahí enumerado. Veréis que a la hora de programar, ahora hay que tener en cuenta este planteamiento de situaciones de aprendizaje. Como es una de las grandes novedades, os pongo aquí algunos de los modelos que se están trabajando. Esto ya para que veáis. O bien partir de los elementos del currículum y a partir de ahí diseñar la situación de aprendizaje, o al revés, partir de la situación de aprendizaje y definir cuáles van a ser los elementos del currículum que responden a esa situación. Y sobre todo, qué metodologías vamos a utilizar. Vamos a trabajar desde el aprendizaje servicio, vamos a trabajar desde el aprendizaje por proyectos, o cómo lo vamos a hacer. Aquí tenéis otro modelo que parte de las situaciones y a partir de ahí define el currículum, y aquí tenéis un Canva que también me sirve de modelo. Yo creo, y aquí no solo es opinión personal mía, sino por lo de la gente que está trabajando en el nuevo currículum de religión, yo creo que metodológicamente lo que más conecta con el aprendizaje competencial al que apunta el nuevo currículum tiene mucho que ver con el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje por retos. Entonces, esa sería la metodología que de una manera más clara engancha con esta nueva metodología. Ahí tenéis, ahí dejo a los compañeros el proyecto PUMI, un proyecto, no sé si lo tenéis en euskera, permite trabajar todos estos contenidos de una manera desde el aprendizaje por proyectos. El tema de los saberes básicos también aparece enumerado en el currículum. Esto ya veis, este elemento que hemos visto, de que no solo son conocimientos, sino destrezas y actitudes, y se pueden englobar en esos tres bloques que tenéis ahí, que tiene que ver con el mundo personal, lo social y lo que tiene que ver con la cultura. Y por último, el tema de criterios de evaluación, que como ya decíamos, sitúa la evaluación a un nivel competencial. Es decir, no se evalúa solo numéricamente, no se evalúa solo adquisición de contenidos, sino que se evalúan desempeños, que vienen definidos en el perfil de salida. Entonces veréis que cada una de las competencias específicas en el currículum termina con qué desempeños y qué elementos del perfil de salida se trabajan en esa competencia. Y la evaluación no solo se sitúa al final del proceso, sino ya en el propio diseño de la situación de aprendizaje. Lo que se llama, eso que tenéis ahí, REA, los resultados esperados de aprendizaje. ¿Vale? Son y 20, creo que estamos en el horario, quedarían 10 minutitos para, si queréis, que nos detengamos en algún aspecto concreto. Yo simplemente a nivel de desarrollo, ya por la parte que tenemos como editoriales, nosotros lo que intentamos es facilitaros toda la parte de programación. Entonces, tanto el proyecto CUBI que antes mencionaba,
lo tenéis adaptado a la nueva ley, con el currículum adaptado al LOE. Hay otro proyecto que es FanFest, que este año que sale novedad, adaptado al currículum nuevo de religión, pero por ahora solo está en castellano. Y tenéis también para infantil el proyecto GRIS. Ahí veréis, si ojeáis las programaciones, porque lo tenéis todo más detallado, pero yo creo que es importante que aparte de la labor que hacemos en las editoriales, que es lo que podemos hacer para facilitar el trabajo, para que pudieran conocer la línea técnica. Entonces, si queréis, si hay alguna cosa que queréis que nos detengamos, nos detenemos. Antonio, bueno, no quiero ser polémico, pero quiero dar la opinión. Desde mi punto de vista, pero visto desde los chavales que tenemos. Yo estoy trabajando en secundaria, entonces voy a hablar desde él, ¿no? No tenemos que hacer nada, Antonio. Nada. ¿Por qué? Si nuestros chavales vienen 10 veces a clase cada 3 meses, en un ambiente minoritario y muchas veces hostil. Uno. Si trabajan con nosotros en clase y en casa, y fíjate además, con ordenadores, móviles y en redes. Tiene tela, todos. Participan o pueden participar en actividades compartidas dentro y fuera del aula, con otros centros que les conocen, chavales de otros centros, y durante cursos continuados. 3. Cuarto, en un contexto digno, para eso estamos nosotros, con orgullo y libres. Claro, eso imagínatelo en un ambiente continuado, son interpelados, desánimo y en minoría. Quinto, son protagonistas de un proceso educativo desde la clase de él, la nuestra. Enfrente a veces tienen todo una comunidad. Es posible que estos chavales lleguen al bachillerato y jamás hayan escuchado de un colega nuestro nada a favor de lo que nosotros representamos. Posiblemente lo contrario. Digo a favor. Si es lo contrario, pues, ¿qué chavales tenemos? Y último, gloria a Jesucristo, te lo traduzco. Antonio. Sí, Viva Jesucristo, porque estamos en sus manos. ¿Gracias a qué? Con perdón, por si alguno se siente aludido. Con los políticos y sus intereses que tenemos, con los tecnócratas de las administraciones públicas, no digo todos, pero muy señalados. Responsables eclesiales, o episcopales, que podríamos decir, y situaciones familiares y sociales tema. Esto es un milagro. Es un milagro que en parte hacéis vosotros. Yo creo que esto no es lo que tiene que ver con la ley, pero si al terminar el proceso de trabajo con nuestros alumnos, ellos tengan la experiencia de que alguien les ha dicho, confío en ti, y esa acogida incondicional que supone el encuentro con Jesús, ya tenemos una parte hecha. Mirad por ahí, cuando tengáis un rato, hay un vídeo de estos del BBVA donde Romay da su experiencia de cómo empezó en el baloncesto. Y todo empezó porque alguien le dijo, confío en ti. Dice, yo no era capaz de comerme el chicle y darle el balón a la vez. Es decir, algo que los patosos como yo nos sentimos muy identificados. Pero dice, alguien dijo, confío en ti. Si el trabajo por competencias conseguimos que en medio de ese contexto, que yo creo que nuestros alumnos son héroes y vosotros sois héroes, si en medio de ese contexto somos capaces de dar ese mensaje de confío en ti, y ese es el perfil de salida en el que trabajamos, habremos hecho mucho. Yo creo que es mucho trabajo y mucho lo que os tenemos que agradecer como sociedad y como padres. Yo sí quiero agradeceros al menos a todos vosotros que estáis yendo por toda la geografía
a explicarnos esta revolución del aprendizaje y de la enseñanza que supone la LOMLOE, no en el aspecto ideológico, sino en el aspecto pedagógico, aunque se haya olvidado de nosotros y de nosotras, pero en estos momentos, yo sé que habéis estado por muchísimos colegios concertados, mucho del profesorado de la concertada se ha metido en todo esto, pero en la pública solo estamos los de religión, porque el año pasado lo trabajamos y este año, ¿qué pasa? El resto de la gente, el resto de nuestros compañeros no tienen ni idea de todas estas cosas. Y ahora les obliga a la administración a hacer un curso acelerado sobre la LOMLOE, ¿no? Bueno, pues yo agradeceros a vosotros y a vosotras que habéis estado por ahí, ¿no? Yo creo que aquí estamos todos en la situación que vivimos los que trabajáis en la pública complicada, en los colegios de escuelas católicas, en colegios concertados, también la situación es complicada. Hay claustros de departamentos de religión que cada vez se están moviendo en línea muy interesante, muy de profundidad. Es decir, yo creo que aquí tenemos que aprovechar esto para que la clase de relicuente, no porque cuente para eso, sino porque tenemos mucho que contar y porque también contamos con los alumnos, contamos con unos con otros y construir redes, que creo que es uno de los elementos importantes. No sé si hay alguna cosa más, porque no quiero robar tiempo, que sé que es lo más valioso que tenemos. Bueno, darle las gracias a Antonio. Estoy con vosotros, digo, ¿de dónde soy? Soy granadino y nada, me da las gracias, de verdad, un placer siempre escucharos y... Bueno, gracias también a vosotros y vosotras por haber venido. Yo creo que Antonio nos va a dejar el pendiente y os lo mandaré por correo electrónico. Deciros que las delegaciones se están traduciendo el currículo de religión al euskera. Enseguida estaría terminado. Lo que pasa es que los obispos o el obispo encargado lo tiene que aprobar, y una vez que ya sea un currículo oficial, os lo mandaré también por correo electrónico, el currículo de religión en euskera. Y finalmente, pues os invitaré a los distintos sesiones de formación del profesorado, por si queréis venir o si queréis ir mejor a la sala Juan 23. Sí, yo no me detengo mucho en el tema de situaciones de aprendizaje, porque después tendré un taller para ir trabajando más sobre eso. El Instituto de Vida Religiosa ha organizado 2 talleres y uno es precisamente el tema del currículo de religión, cómo trabajarlo. Y uno de los que viene es Antonio Roura, corrector de Madrid. Ha tenido Antonio ha venido desde Madrid y ha visto por Madrid, o sea, por eso le agradecemos doblemente.